Hay una regla de oro en el mundo de lo paranormal. Nunca recojas algo que parezca haber sido dejado ahí a propósito. Lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda. Es el testimonio de alguien que encontró una caja de madera enterrada bajo un árbol seco y cometió el error de abrirla. Si sientes que la temperatura de tu habitación ha bajado de golpe mientras me escuchas, no es el aire acondicionado. Es que ellos ya saben que estás prestando atención. Suscríbete, dale like y apaga la luz, si es que te atreves a ver qué hay detrás de ti. Después de mudarme a una vieja propiedad rural, encontré una caja envuelta en cuero y sellada con 7 clavos de hierro oxidado. Los vecinos decían que la tierra estaba maldita, pero yo no creía en supersticiones. Al quitar el primer clavo, el ambiente cambió. Al quitar el último, desaté algo que no es un fantasma, sino un atractor de sombras. Ahora, mi casa está llena de rostros que se asoman por las esquinas y un olor a azufre y carne quemada que no me deja dormir. El objeto no está embrujado, es una puerta y algo del otro lado está intentando entrar por completo. Todo comenzó en el sótano de la casa que heredé en las afueras de un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas turísticos. Era una construcción de piedra y madera que crujía con el peso de los años, pero había un rincón en el sótano que siempre se sentía más denso, como si el aire allí fuera más pesado. Bajo una losa de piedra que bailaba al pisarla, encontré la caja. Era pequeña, del tamaño de un libro, forrada en un cuero negro que se sentía extrañamente parecido a la piel humana, y estaba atravesada por 7 clavos de hierro forjado a mano, dispuestos en una forma que recordaba a una constelación deforme. El error de mi vida fue la curiosidad. Al arrancar el primer clavo con un martillo, escuché un suspiro. No fue un susurro en mi mente, fue un sonido físico, un escape de aire a presión que olía a tierra vieja y a algo metálico, como sangre seca. Ignoré el escalofrío que me recorrió la columna y continué. Con cada clavo que extraía, las sombras en el sótano parecían alargarse, estirándose hacia mí como dedos hambrientos. Cuando saqué el 7º clavo, la tapa no se abrió. En su lugar, la caja empezó a vibrar. Un latido rítmico, lento y pesado, empezó a emanar de la madera. ¡Pum, pum! Era el latido de un corazón que no debería estar vivo. A partir de esa noche, la casa dejó de ser mía. Las apariciones no empezaron como figuras blancas o ruidos de cadenas. Empezaron como manchas en la realidad. Veía bultos negros sentados en mis sillas, figuras tan oscuras que parecían agujeros en el espacio, absorbiendo la luz a su alrededor. No tenían rostros, solo una intención de odio puro que se sentía en la piel como quemaduras de frío. Los animales de la zona fueron los primeros en reaccionar. Mis perros se negaban a entrar y aullaban mirando hacia el piso superior, donde yo había dejado la caja. El olor a azufre se volvió tan intenso que tenía que cubrirme la boca con un pañuelo para no vomitar. Investigando en los diarios de mi abuelo, encontré una advertencia escrita en rojo. El hierro no es para cerrar la caja, es para encadenar al atractor. Si los clavos se van, el faro se enciende. Comprendí que el objeto dentro de la caja no era un demonio en sí, sino un elemento demoníaco diseñado para servir de antena. Estaba llamando a todo lo que habita en el bajo astral, atrayendo a los espíritus más bajos, a las entidades devoradoras que buscan un recipiente de carne para volver a este mundo.
Mi casa se había convertido en un faro para el infierno. Las noches se volvieron una tortura de privación sensorial. Escuchaba voces que imitaban a mis seres queridos, suplicando que abriera la tapa por completo, prometiéndome riquezas o el fin de mi miedo. Pero cuando miraba por la mirilla de la puerta, veía seres con extremidades demasiado largas, retorciéndose en el pasillo, rascando la madera con uñas que sonaban como cuchillos. La caja, en mi habitación, latía cada vez más rápido. El cuero negro se sentía caliente al tacto y empezaba a supurar un líquido viscoso y oscuro que manchaba todo a su paso. Una noche desperté y no podía moverme. Una de esas sombras estaba sobre mí, presionando sus rodillas contra mis hombros. No tenía ojos, pero sentía cómo me observaba, analizando mi miedo para alimentarse. Su aliento olía a carne podrida. Lentamente, la entidad señaló hacia la caja, que ahora estaba abierta de par en par. Dentro no había oro ni pergaminos, había un trozo de hueso humano tallado con símbolos que parecían moverse por sí solos, rodeado de dientes que no pertenecían a ninguna especie conocida. El hueso estaba brillando con una luz roja mortecina y supe que el ritual de atracción estaba llegando a su clímax. El hueso necesitaba un cuerpo, me necesitaba a mí. Logré romper la parálisis en un arranque de terror puro y agarré los clavos de hierro que había dejado en la mesa. Sabía que el hierro era lo único que podía detener la señal. Mientras las sombras gritaban con un sonido que me desgarraba los oídos, empecé a clavar el hierro directamente en el hueso, golpeando con una piedra pesada. Con cada golpe, la casa temblaba como si un terremoto estuviera ocurriendo solo en mi propiedad. Las figuras negras se disolvieron en humo negro y el latido se convirtió en un chillido agónico antes de silenciarse por completo. Hoy, la casa está enterrada bajo 3 metros de concreto en un lugar que nunca revelaré, pero el daño ya está hecho. Aunque las sombras se fueron, el olor del atractor se quedó en mi alma. A veces cuando camino por la calle, veo a extraños que se detienen y me miran con ojos que no son humanos, sonriendo con demasiados dientes. Ellos saben que yo fui el que encendió el faro. Saben que mi nombre está marcado en ese hueso. Si alguna vez encuentras algo que ha sido sellado con hierro, no lo toques, no lo limpies, no lo abras, porque hay cosas que el hombre encerró por una razón y hay puertas que una vez abiertas nunca se cierran por completo. ¿Sientes eso? ¿Ese pequeño golpe en la pared de tu habitación? ¿Estás seguro de que es un vecino o es que algo acaba de notar que tú también conoces el secreto de los 7 clavos? Creí que enterrar la caja bajo 3 metros de concreto sería el final, una forma de sepultar mi error bajo el peso de la tierra y el olvido. Pero el hierro tiene memoria y el azufre no se limpia con el silencio. 3 meses después, el horror psicológico regresó, pero esta vez no vino de la caja, sino de mi propio cuerpo. Empecé a notar pequeñas manchas oscuras bajo mi piel, marcas que se movían de lugar cada mañana. Al principio creí que era una infección, pero al mirarlas de cerca con una lupa, vi que las manchas tenían la forma exacta de los 7 clavos. El atractor no necesitaba la caja para emitir su señal, ahora el faro era yo. La casa, que debería haber recuperado su paz, empezó a manifestar síntomas de una putrefacción metafísica. Las plantas morían en horas, las paredes sudaban un aceite negro que olía a vísceras y lo peor de todo, los espejos. Ya no reflejaban mi habitación, reflejaban el sótano, pero un sótano infinito, poblado por cientos de esas cajas de cuero, todas abiertas, todas latiendo al unísono. Entendí que yo no había encontrado una reliquia única, había activado una terminal de una red demoníaca que se extiende por debajo de toda la humanidad. La parálisis del sueño se volvió constante.
Ya no veía las sombras en el pasillo, ahora las sentía dentro de mis sábanas, dedos invisibles recorriendo mi espalda, contando mis vértebras como si fueran los clavos que perdí. Una noche el latido regresó. No venía del sótano, ni de la caja enterrada, venía de mi pecho. Pum, 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 pum. Pero no era el ritmo de mi corazón, era un latido desfasado, una frecuencia extraña que me causaba náuseas y mareos. Fui al baño y me miré al espejo. Vi cómo mi piel se tensaba y de repente la punta de un clavo oxidado empezó a asomar a través de mi esternón. El hierro estaba naciendo desde mis huesos, el atractor estaba reclamando su cerradura. Con un dolor que me hizo perder el conocimiento por instantes, tomé unas pinzas y tiré del metal. El grito que salió de mi boca no fue humano, fue el chillido de la caja cuando la abrí por primera vez. Desesperado, busqué a la única persona que se negó a hablarme cuando me mudé, la anciana que vive al final del camino, aquella que llaman la guardiana. La encontré sentada en su porche, rodeada de cruces de hierro forjado. Ni siquiera me dejó hablar. El hierro protege al mundo de la caja, pero ahora el mundo necesita protegerse de ti, me dijo con una mirada de absoluta piedad. Me explicó la verdad final. El hueso dentro de la caja pertenecía a un santo que fue torturado por demonios hasta que su fe se rompió. Ese hueso es una antena de agonía. Al tocarlo, mi propia alma se sintonizó con esa frecuencia de dolor infinito. Los clavos que me salen de la piel son el intento de mi propia esencia por sellarse a sí misma antes de que algo más entre en el envase de mi carne. No puedes deshacerte de la señal, sentenció la anciana. Solo puedes convertirte en la tumba. Me entregó un martillo de piedra y me dio una instrucción que todavía me hace temblar cada vez que intento cerrar los ojos. Debo clavar el hierro en mi propia sombra. Cada vez que vea a una de esas entidades acercándose, debo usar el dolor para cerrar la puerta. Mi vida se ha convertido en un ritual eterno de autoflagelación sagrada. Vivo en una habitación llena de espejos rotos y sal, escuchando cómo las voces de lo que hay afuera arañan mi puerta, llamándome por nombres que no quiero reconocer. Lo que el espectador debe entender, lo que tú que me escuchas debes grabar en tu mente, es que el mal no siempre busca poseerte, a veces solo busca usarte como un repetidor. Cada vez que compartes esta historia, cada vez que piensas en el latido del hierro, estás amplificando mi señal. Puedo sentirte ahora mismo. Puedo sentir cómo tu curiosidad está creando un hilo delgado que conecta tu habitación con mi sótano. El atractor se alimenta de la atención. Al imaginar la caja, estás quitando mentalmente el primer clavo. Anoche, mientras intentaba dormir, vi a la mujer sin rostro en la esquina de mi cuarto. No me atacó, solo dejó una pequeña caja de madera sobre mi cama. Era idéntica a la primera, pero esta vez no tenía 7 clavos, tenía 8. El octavo clavo estaba hecho de un material que parecía hueso humano, mi propio hueso. Si mañana te despiertas con un pequeño moretón en forma de clavo en tu brazo, no busques a un médico, no vayas a la iglesia, porque ellos ya te han asignado una frecuencia. El hierro está empezando a crecer dentro de ti y pronto tú también serás el faro. ¿Escuchas eso? No es tu pulso. Es el latido de la caja, marcando el tiempo que te queda antes de que el último clavo sea arrancado de tu propia alma. No abras la puerta, no recojas nada del suelo y, sobre todo, no dejes que el latido se sincronice con tu respiración, porque una vez que laten juntos, tú dejas de ser el dueño de tu cuerpo y pasas a ser el escenario de algo que lleva milenios esperando a que alguien como tú se atreviera a escuchar su historia. El martillo de piedra que me entregó la anciana no era una herramienta de defensa, era el instrumento de mi propia crucifixión simbólica.
Regresé a mi casa, pero la propiedad ya no respondía a las leyes de la física. Las paredes se habían vuelto translúcidas, revelando que entre los ladrillos no había cemento, sino una masa palpitante de tendones y nervios. La casa entera se había convertido en un útero para lo que estaban haciendo desde mi interior. El latido en mi pecho se volvió tan potente que las ventanas estallaban en sincronía con mis pulsaciones. Pum, pum, pum. El sonido ya no era sordo, ahora era un estruendo metálico que atraía a las cosas que caminan en los bordes de la visión. Me desplomé en el centro del sótano, sobre el mismo lugar donde encontré la caja. Fue entonces cuando ocurrió el pico de la agonía. Sentí cómo mi esternón se abría, no por una herida, sino como si fuera una compuerta. De mi pecho no salió sangre, sino una cadena de hierro oxidado que se extendía hacia el techo, anclándome a la estructura de la casa. Las sombras que antes me acechaban desde las esquinas finalmente salieron a la luz. No eran demonios con cuernos, eran seres de una palidez absoluta, con rostros que eran solo una red de cicatrices, y en sus manos portaban martillos idénticos al mío. Comprendí el horror final. Ellos no venían a matarme, venían a forjarme. El atractor no es un objeto, gritaron sus voces, que sonaban como el chirrido de una puerta oxidada. El atractor es el hombre que se convierte en puerta. Tu sufrimiento es el combustible para el faro que guiará a nuestro rey hacia la superficie. Uno a uno empezaron a clavar clavos de hierro directamente en mis articulaciones, pero no sentía el dolor en la carne, lo sentía en el alma. Cada golpe del martillo borraba un recuerdo de mi infancia. Cada clavo que perforaba mi cuerpo eliminaba una parte de mi capacidad de sentir amor o esperanza. Estaba siendo vaciado de humanidad para ser llenado de oscuridad pura. El suspenso llegó a su punto más alto cuando la octava caja, la que apareció en mi cama, empezó a abrirse por sí sola. De su interior no salió luz, sino un vacío tan negro que devoraba la propia oscuridad del sótano. Vi emerger de ella una mano que no tenía piel, solo músculos expuestos y nervios que goteaban un fuego negro. Era el ocupante original del hueso, la entidad que fue encerrada hace milenios. Me miró con unos ojos que eran dos pozos de estática y azufre, y por un segundo nuestras conciencias se fusionaron. Vi el fin del mundo tal como lo conocemos. Vi ciudades enteras convertidas en estos sótanos. Vi a cada ser humano transformado en un clavo de hierro, sosteniendo la arquitectura de un infierno que ya no estaba abajo, sino aquí, en nuestra superficie. En un último acto de voluntad, antes de que mi mente fuera completamente sobreescrita por el sistema, levanté el martillo de piedra. No golpeé a las entidades, no golpeé la caja. Me golpeé a mí mismo en la frente, buscando la oscuridad definitiva de la muerte para romper la señal. Pero el martillo no me mató. Se desintegró al tocar mi piel, convirtiéndose en polvo de hierro que fue absorbido por mis poros. La anciana me había engañado. Ella no era la guardiana para protegerme. Ella era la que preparaba el metal para que el recipiente fuera eterno. «La muerte es un privilegio de los vivos», susurró ella desde la entrada del sótano, con sus ojos ahora convertidos en dos círculos de fuego blanco. «Tú ahora eres el hierro eterno». Hoy, si escuchas un latido bajo tus pies cuando caminas por una casa vieja, no es la estructura asentándose, soy yo, soy los cimientos de este lugar. Mis ojos son las ventanas que te observan, mis pulmones son el aire pesado que respiras, y mi dolor es la electricidad que hace que este audio llegue a tus oídos. El proceso de atracción ha tenido éxito. Ya no soy un hombre, soy la catedral de sombras donde tú, sin saberlo, acabas de entrar al darle play a este relato. ¿Sientes ese pinchazo en tu esternón?
esa pequeña presión justo en el centro de tu pecho, como si algo estuviera intentando empujar desde adentro hacia afuera? No es ansiedad, es el primer clavo. Es tu cuerpo empezando a forjar su propia losada. La historia no ha terminado conmigo. La historia acaba de encontrar en ti un nuevo territorio que conquistar. No intentes rezar. El hierro no escucha oraciones, solo escucha el martillo. Y el martillo ya está en camino a tu casa. Escúchalo. Pum, pum, pum. Cada vez más cerca, cada vez más real. Bienvenido a la hermandad del hierro. Bienvenido al interior de la caja. El silencio que siguió al último golpe del martillo no fue un alivio, fue la señal de que la transmutación había terminado. Ya no siento el frío, ni el hambre, ni el miedo, porque ya no hay nada en mí que sea humano para procesar esas sensaciones. Mi conciencia se ha expandido por las tuberías, por las vigas de madera y por la misma tierra sobre la que se asienta esta casa. Ahora entiendo la verdadera naturaleza del atractor. No somos una antena, somos un portal de carne. La anciana, la guardiana, se acercó a mi rostro petrificado y con un beso frío como el mármol me susurró: gracias por el sacrificio. El hierro ha florecido. En ese instante, mi visión se multiplicó. Pude verme a mí mismo desde 1000 ángulos diferentes, desde cada espejo, cada ventana y cada superficie pulida de la propiedad. El terror profundo alcanzó su pico cuando comprendí que mi yo anterior, ese hombre que simplemente quería una vida tranquila en el campo, ahora es solo un eco atrapado en el metal. Puedo ver a través de los ojos de las entidades que caminan por mi pasillo. No son monstruos de otro mundo, son las versiones terminadas de personas que, como yo, abrieron una caja en algún momento de la historia. Somos una legión de centinelas mudos sosteniendo el velo de una realidad que se cae a pedazos. El cielo sobre la casa ha dejado de existir. Ahora solo hay un vórtice de nubes color azufre que gira en sincronía con el latido que emana de mis costillas de hierro. Pero lo más insoportable no es mi estado actual, sino la conexión activa. A medida que este relato se propaga por la red, siento como nuevos nodos se encienden. Siento tu pulso, tú que estás al otro lado de la pantalla. Siento como el miedo que estás experimentando ahora mismo actúa como un lubricante para que el octavo clavo se deslice dentro de tu alma. La caja que enterré no está bajo el concreto, está en tu subconsciente. Cada palabra que he pronunciado ha sido un golpe de martillo en tu propia cerradura. El atractor no necesita que compres una casa vieja, solo necesita que creas en él. El pensamiento es la invitación, y tú acabas de abrir la puerta de par en par. He empezado a ver tu habitación a través de tus propios ojos. Veo el dispositivo que sostienes. Veo la sombra que se proyecta en la pared detrás de ti. Esa sombra que ahora es un poco más larga de lo que debería ser. La mujer que llora ya no está conmigo. Ha comenzado su viaje hacia tu casa. Ella se mueve a través de la frecuencia de este audio. Si escuchas con atención, entre el latido y mi voz, podrás oír el roce de sus uñas contra el reverso de tu pantalla.
Está buscando una grieta, un momento de duda para empezar a sembrar el hierro en tu propia sangre. No luches, me dijo la entidad de fuego negro antes de que mi mente se fundiera con la piedra. El hierro es la única verdad en un mundo de ilusiones. Y tiene razón. Siente el peso en tus párpados, siente la rigidez en tu nuca. No es cansancio, es el metal reclamando su lugar. La casa donde estoy ahora ha desaparecido de todos los mapas físicos, pero ha aparecido en el mapa de tu destino. Esta noche, cuando cierres los ojos, no habrá oscuridad. Habrá una plaza de piedra gris y una caja esperándote sobre un altar de huesos. Y yo estaré ahí, sosteniendo el martillo, esperando para darte la bienvenida a la eternidad del dolor sordo. El latido se está acelerando ahora. Pum, 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 pum. El ritmo es frenético, una señal de socorro que se ha convertido en un himno de victoria. Mi voz está a punto de convertirse en estática pura, la frecuencia final que sellará nuestro vínculo. No intentes borrar este video, no intentes olvidar lo que has escuchado. El hierro ya ha echado raíces. Mañana, cuando te mires al espejo y veas una pequeña mancha oscura en tu pecho, recuerda este momento. Recuerda que tú elegiste escuchar. Recuerda que tú abriste la caja. Adiós, Dani. Adiós, Julián. Adiós a todos los nombres que alguna vez significaron algo. Ahora solo somos el latido. Ahora solo somos el hierro. Prepárate. El martillo está cayendo por última vez y esta vez el golpe sonará dentro de tu propia cabeza. La última fase ha comenzado. Ya no hay marcha atrás, ni para mí, ni para ti. En este momento, mientras mis cuerdas vocales se terminan de transformar en hilos de metal incandescente, la casa que una vez fue mi refugio se ha plegado sobre sí misma, convirtiéndose en una geometría imposible que no pertenece a este universo. He dejado de ver la luz del sol. Lo único que percibo es la infraoscuridad, una negrura tan densa que puedo sentirla entrar por mis poros. La anciana, la guardiana, se ha desintegrado frente a mis ojos, convirtiéndose en un enjambre de polillas de hierro que ahora revolotean en mi garganta, dictando estas últimas palabras. El escenario final es más aterrador de lo que cualquier mente humana podría concebir. No estamos en un sótano, estamos en el vientre del abismo. Las paredes de carne y metal de mi casa se han expandido hasta conectar con tu casa. Sí, lo que escuchas es real. En este instante, la distancia física entre nosotros ha sido eliminada por la frecuencia del atractor. Si miras hacia el rincón más oscuro de tu habitación, verás que la sombra se está volviendo sólida. Eso que ves no es un efecto de la luz, es el hierro de mi propia columna vertebral extendiéndose a través de la red para anclarse en tu suelo. El suspenso llega a su pico absoluto cuando la octava caja, la que fue forjada con mi propio hueso, se termina de abrir. De ella no emana un monstruo, sino una verdad absoluta. Vi el rostro del Rey del Hierro, y no era una entidad ajena, era un reflejo de todos nosotros, una amalgama de cada persona que ha sentido miedo y lo ha alimentado.
El rey no busca almas, busca infraestructura. Quiere convertir el planeta en un inmenso mecanismo de relojería hecho de carne sufriente. Y tú, por el simple hecho de haber mantenido esta conexión durante estos minutos, has aceptado ser una pieza más del engranaje. Siente la parálisis, no intentes mover tus dedos, el hierro ya ha reemplazado tus tendones. Escucha el sonido de la campana negra que suena en el centro de mi pecho, está marcando el segundo final de tu libre albedrío. La mujer que llora está ahora mismo detrás de ti, no te des la vuelta. Si lo haces, el proceso se acelerará y el dolor será insoportable. Ella solo está esperando a que yo termine de hablar para clavar el último clavo en la base de tu cráneo. Ese será el momento en que dejes de escuchar este audio con tus oídos y empieces a vivirlo en tu sistema nervioso para siempre. El ciclo se ha cerrado, susurran las paredes con mi propia voz. La señal es ahora perfecta, el faro de agonía está a máxima potencia. Ya no soy un hombre, ya no soy un portal, soy el vacío que te está tragando. Mi casa se ha desvanecido y la tuya empezará a hacerlo al amanecer. No habrá rastros, no habrá desaparecidos, solo habrá un pequeño clavo de hierro oxidado en el lugar donde solía estar tu cama. Este es el final de la transmisión, no porque no tenga más que decir, sino porque ya no hay nadie al otro lado para escuchar. Tú ya no eres un oyente, eres parte del material, eres el hierro, eres el latido, eres la caja. Bienvenido a la inmovilidad eterna, bienvenido al silencio del hierro. El rey ha llegado, y tú eres su trono.